Uno de los cuestionamientos más grandes del ser humano, y para el cual ha habido miles de respuestas, es la existencia del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir? Así lo expone la mayoría de las personas. La Iglesia, depositaria de la revelación, nos ha enseñado siempre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y nos ha esclarecido ese misterio tan profundo que no escapa de la vida de ninguno de los seres humanos. Nuestro Señor tenía planeado que los hombres viviéramos aquí en la tierra un tiempo con alma y cuerpo y que viviéramos felices. En esa vida no existía el lugar para la enfermedad, ni para el dolor, ni para la muerte. Esas tres realidades que ahora nos circundan y de la que nadie escapa en mayor o menor grado, sobre todo las dos primeras, y la segunda de la que nadie escapa en absoluto, perdón, la tercera, la de la que nadie escapa en absoluto, que es la muerte, eh, son consecuencia, como muchas otras cosas, del pecado original. El plan de Dios era que viviéramos felices aquí en la tierra y luego, sin morir, pasáramos al cielo a ser infinitamente felices en el cielo. Pero el ser humano, que fue uno de los dos seres creados por Dios que tenían la capacidad de la voluntad para decir sí o no al bien y al mal, los ángeles y los seres humanos, digo, el ser humano pecó. Los representantes de la especie humana, Adán y Eva, decidieron escoger el mal libremente. Se equivocaron. Y como es lógico, toda causa tiene una consecuencia. El error que cometimos, todos, eh, representados en Adán y Eva, pero lo cometimos todos, lo prueba en los pecados personales de cada uno. Ese error tuvo consecuencias. Y una de esas consecuencias es el sufrimiento, que no estaba planeado por Dios. Él no quería que sufriéramos. Ese sufrimiento nos acompaña entonces como una consecuencia del pecado. No es como algunos dicen que yo peco y Dios está como con una escopeta mirando a ver quién está pecando y lo castiga. No, es el pecado general del ser humano el que produjo el sufrimiento general del ser humano, como consecuencia, lógica. Decía un filósofo que si yo arraso la punta de un palo, la otra punta se viene detrás. Lo mismo pasa con el pecado. Si yo cometo un pecado que contra Dios, yo como representante de la especie humana cometo un pecado contra la divinidad, pues eso conlleva una consecuencia, que es el sufrimiento. Pero Dios, en su infinita misericordia, no quiso dejar así al ser humano, abandonado a esa suerte tan terrible, porque la principal y la mayor y la más desastrosa de las consecuencias del pecado era que seríamos condenados por nuestro propio pecado y no tendríamos acceso a la felicidad eterna planeada por la misericordia infinita de Dios para nosotros. Hechos a imagen y semejanza suya, íbamos a gozar como Él en el cielo. Y entonces suscitó un remedio, nacido de su misericordia infinita, que es que una de las tres personas de la Santísima Trinidad vendría aquí, tomaría nuestra naturaleza humana sin dejar la suya propia, divina, y sufriría las consecuencias del pecado para que nosotros pudiéramos entrar al cielo, gozar
de ese plan maravilloso planeado por Dios desde la eternidad, que fuéramos eternamente felices, para lo cual nosotros mismos habíamos cerrado las puertas del cielo e impedíamos nosotros mismos el acceso a esa felicidad, a esa bienaventuranza, a esa dicha eterna. Vino Cristo y pagó nuestros pecados, y dicen los teólogos que una sola gota de sangre que hubiera derramado por nosotros habría sido suficiente para redimirnos, pero Él quiso pasar por todas esas 18 horas desastrosas de dolor, y como lo dicen algunos místicos, sufrió desde el mismo instante de su nacimiento. 8 días después le hicieron la circuncisión, creció viendo el pecado del mundo y viendo cómo todos los hombres ofendían tan gravemente a su padre, y toda su vida, según ellos mismos dicen, los místicos, fue una vida de sufrimiento. Máxime esas últimas 18 horas que fueron un sufrimiento atroz. Y sufrió más que todos los demás seres humanos, no como algunos dicen, porque amó más. Cuando uno ama y uno ve que su amado o su amada sufre, uno sufre con ella y sufre más. Y Dios sufrió con nosotros, por nosotros, y para el Padre, para resarcir la gloria y la honra que le habíamos disminuido o intentado disminuir a nuestro Padre Dios. Él remedió todo eso. Y tras su venida aquí a la tierra, el dolor quedó ya no como una consecuencia del pecado, fue redimido el dolor también, sino que quedó como el medio a través del cual somos purificados de nuestros apegos, de nuestras malas inclinaciones, de nuestros pecados, nosotros mismos, y además podemos a través del dolor y el sufrimiento salvar a otros y ayudar a otros a redimirse de esas malas inclinaciones, de esos malos apetitos, de esos apetitos desordenados, del pecado, etc. Y eso, el dolor nos va haciendo ascender en la vida espiritual hacia la perfección. De malo que era, como un signo negativo, como una raya horizontal, con la cruz de Cristo se hizo un signo positivo. Ahora el sufrimiento es reivindicador, ahora el sufrimiento es sanador, ahora el sufrimiento es purificador, ahora el sufrimiento es santificador, y ahora el sufrimiento nos ayuda a salvar a otros y a santificar a otros. Y podemos decir entonces con San Pablo en en Colosenses 1:24, cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Los místicos nos enseñan que hay 3 estados en ese ascenso hacia la santidad, hacia la unión con Dios, en el primero de los cuales se llama el estado de los principiantes, el segundo el estado de los avanzados y el tercero el estado de los perfectos. Pues bien, los principiantes sufren en el estado de los principiantes, en el primer estado, para purificarse de sus apetitos temporales. Los avanzados sufren para purificarse de sus apetitos ya espirituales, ya no materiales sino espirituales. Y los perfectos sufren porque quieren salvar a otros y quieren santificar a otros, quieren ayudar a Cristo en el proceso de la salvación y al Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Así pues que el dolor malo, negativo, se convirtió en algo bueno, positivo. Por último, quiero decir que la mayor muestra de amor la dice el dicho popular, el refrán popular, que son sabios todos, o la mayoría por lo menos. Amor con amor se paga. Si Cristo dio la vida por mí, ¿no puedo dar yo la vida por mis hermanos? ¿No puedo aceptar lo que me pasa, que siempre es producido por la providencia de Dios, como una oportunidad para purificarme más y para consolar a Jesús, que sufre por tanto pecado que hay en el mundo, para santificarme yo,
para ayudar a salvar y santificar a otros. Entonces el sufrimiento se convirtió en una maravilla, porque es el instrumento a través del cual se termina de realizar la redención. Como lo dice San Pablo, cumplo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, ¿qué importa, decía un santo, sufrir 10 años, 20, 50, si después es el cielo para siempre, para siempre, para siempre?